15 cosas que no sabías de John the Unordinary. Antes de que puedas verlas, tengo que decirte que todas las curiosidades que diré a continuación son confirmadas por Uru tanto en sus entrevistas como en sus preguntas y respuestas con los fans. Así que sin más que decir, comencemos. Número 1. John mide 1,80 de estatura. A comparación del elenco principal masculino, es el más bajo de todos. ¿Por qué, Uru? ¿Por qué? Arlo prácticamente le lleva media cabeza de ventaja con 10 centímetros de más, lamentablemente. Seguido de Isen, y solo supera a Buckley por 2 centímetros. Pero bueno, no nos podemos quejar si es el más poderoso de todos ellos. Algún defecto debía tener. Número 2. Nació el 18 de noviembre, John es del signo de Escorpio. Hasta en eso estamos unidos. Estos se caracterizan por su tenacidad y fuerza de voluntad únicas. Son muy intensos, sensibles y fácilmente afectados por las circunstancias que los rodean. Escuchen bien esto. Son los más probables en convertirse en genios, pero si no controlan su lado negativo, pueden ser muy destructivos hacia ellos mismos y hacia otras personas. Número 3. Como sabemos, John tiene 18 años, por lo que es un año mayor que todos los de su grado, Sera, Bucky e Isen. Y esto se debe a las clases de reajuste que tuvo con Keo, lo que le obligó a tomarse un año libre antes de volver a la escuela. Si no fuera por eso, estaría ahora mismo en la misma clase que Arlo, Cecil y Seike, ya que tienen la misma edad. Menos mal que no pasó. Número 4. El nombre de John, según Keo en el episodio 104, es bastante único. Si bien este nombre en la vida real es uno de los más comunes, y si lo piensan, hasta los nombres de los demás, Arlo, Rey, Isen, Serafina, Viking, a opinión de la mayoría son más raros y poco habituales, en el universo Unordinary no lo son, por lo que es una sorpresa para mí que en este universo el nombre de John sea el más especial. Número 5. Y hablando de nombres, el apellido de John Doe no es su apellido real. En Estados Unidos es una costumbre que se ponga como apellido Doe a una persona que muere y su nombre es desconocido, o para ocultar la verdadera identidad de alguien. La mayoría asumió que el apellido de John era Doe debido a que la firma del libro de Unordinary su padre William firmó como William H. Doe. Pero Uru confirmó que los apellidos no son relevantes en la historia, y solo lo puso de manera simbólica. Y tiene sentido si William firmó con el apellido Doe, porque de esa manera no podrían identificar su identidad y se mantendría en el anonimato y oculto ante las autoridades por si pudieran atraparlo. Aunque los creadores de teorías locas imaginaban que como Doe es el apellido de una persona que murió, se lo pusieron a John porque estaba muerto por dentro. ¡Qué loco! Número 6. La razón por la que John es tan atractivo para Serafina es porque tiene confianza en sí mismo, a pesar de que no tiene una habilidad, y es tan diferente a todos los demás. Serafina cree que realmente esa es su gran fortaleza. Número 7. Y hablando de atracción, John solía estar enamorado de Clary. Me quedé en shock la primera vez que leí esta revelación, y más por el hecho que Uru dice que en su historia no se centra en el romance. Pero fijándome más en John, me di cuenta de esas miradas que le lanzaba cuando se pelearon. Y se sonrojó cuando leyó la carta de Clary esperando reconciliación. Evidenció y confirmó la realidad del corazoncito de John. Estaba enamorado. Qué feo que tu primer amor termine con una traición y un trauma de por medio. Número 8. De los 4 elementos de la naturaleza, fuego, agua, tierra y aire, John es autodefinido como el elemento fuego. Número 9. De los diferentes rasgos de personalidad, John representa el lado impulsivo. Y si Uru tuviera que describir su personalidad en una sola palabra, sería enojado. Número 10. John sin gel se ve casi idéntico a Bucky, excepto por el pelo negro. Pero no sabías que Uru lo hizo a propósito, y que hay una razón escondida detrás de ello. Salten ahora, creadores de teorías locas. Número 11.
De las cosas que le gustan a John están el jugar el póker, holgazanear o simplemente no hacer nada. Además que realmente le gusta Dragon Ball. Número 12. John no sabe tocar ningún instrumento, pero el tipo de género de música que le gusta es el chillstep, un subgénero de música electrónica que se caracteriza por su relajante melodía de corte lento y acompañado por sonidos de la naturaleza, instrumentos musicales étnicos y en muchas ocasiones la voz de una cantante femenina. Además de le gusta en general los tipos de música calmada, relajante y tranquila. Número 13. No hay manera que exista otro ser en el universo Unordinary que tenga más de 2 habilidades. Las personas en este universo nacen con una sola habilidad por el resto de su vida, con la excepción de John que copia múltiples. Y digo esto porque está la teoría de una droga que te da otros poderes, que si no lo has visto te lo dejo acá arriba para que lo veas. Así que John es el único que puede hacer esto naturalmente. Número 14. La idea de la creación y concepción de John antes del capítulo 1 es que iba a ser un protagonista retirado, o en su defecto, iba a ser un lisiado durante todo Unordinary. Pero Uru comenzó a planificar y a idear otro plan para él desde el capítulo 2. Número 15. Y por último, hablando de habilidad, manipulación de aura tampoco iba a ser su poder desde un principio. Su poder iba a ser llamado Super Bluff Attack, que traducido en español es algo como super ataque bromista. Un poder que le permitía ser súper bueno fanfarroneando o engañando a las personas con su supuesto poder, saliendo así de situaciones complicadas. Pero a medida que Uru avanzó con la historia, esto no tuvo mucho sentido, ya que esa habilidad no era rival siquiera para los más poderosos, y no se le permitiría engañar a los estudiantes que puedan volar edificios o cosas así. Como vemos, los restos de esta idea concebida desde un principio aún se pudo ver en la creación de John como Joker, que en español significa bromista. Y menos mal dejó de lado esa idea del poder bromista para John, porque hubiera sido una verdadera decepción para todos y la historia no sería tan popular como lo es ahora. Y ese es el video, chicos. Espero que les haya gustado estas curiosidades o cosas que no sabías de John. Si quieren que hable de otros temas, escríbanme abajo en los comentarios. Los estaré leyendo. No te olvides de darle like al video, suscribirte y compartirlo. Hasta la próxima. Bye bye.